En los próximos días se empezará nuevamente, luego de la semana regional o distrital de receso que tuvo el Congreso, empezará la discusión de un tema que ya debería haber estado resuelto y que es el salario mínimo. El gobierno propone un reajuste de un 6% que llevaría este salario a 193.000 pesos. La UDI apoya esta medida y, sin embargo, Renovación Nacional, que es el partido además del presidente de la República, ha insistido en 200.000 pesos. Luego de una reunión que se llevó a cabo en Hacienda, se planeó un mecanismo para lograr un acuerdo de largo plazo. Sin embargo, existe todavía algún tipo de división interna respecto de esta decisión. ¿Qué va a pasar en los próximos días? ¿Qué podría pasar con esta discusión? Para conversar de este tema estamos con el senador de la UDI, Hernán Larraín. Senador, muchas gracias por esta entrevista. Gracias, Francisca, gracias por la invitación a conversar de un tema complejo, pero muy necesario. ¿Qué va a pasar? Se suponía que este salario mínimo debería haber estado listo este domingo, hubo semana distrital, se prorroga por unos días retroactivo, pero ¿qué va a pasar? Aquí Renovación Nacional está con una postura dividida incluso en el interior del partido, por lo que vemos. El año pasado ocurrió lo mismo. Fue rechazado en la Cámara de Diputados y fue al Senado. Y aquí hay variables respecto al año pasado, porque efectivamente Renovación Nacional ha tenido una postura más crítica del planteamiento del gobierno. El tema ha sido complejo y al interior de la alianza no ha sido fácil porque, lamentablemente, y en eso tiene razón el presidente de Renovación Nacional, el gobierno no conversó con nosotros, con los parlamentarios de la alianza, el tema del salario mínimo, su propuesta. Nos enteramos por la prensa y creo que ese no es un buen camino porque uno no puede ser solidario con decisiones que no conoce y que no tiene los antecedentes ni las justificaciones para ver por qué se está planteando un sueldo mínimo de esa naturaleza. Ahora, dicho esto, yo creo que en esta materia hay que tener dos elementos a la vista. Uno, el realismo de lo que se puede hacer, porque el sueldo mínimo, desgraciadamente, no es el sueldo ético o deseable para una persona. Y por lo tanto, la tentación es decir, bueno, subámoslo. Subámoslo a lo que nos parezca razonable, 250, 300.000 pesos. Pero la verdad es que uno tiene que hacerlo de acuerdo a las realidades económicas de los países. Por ejemplo, en Perú, el sueldo mínimo es la mitad del de Chile. Y yo estoy seguro que los peruanos quisieran que subieran entonces 3 veces para poder estar en un sueldo éticamente razonable, para poder vivir. Hay que tener cuidado con llegar y subir los sueldos porque se afecta a las pymes, que son las que más pagan el sueldo mínimo, claro. Y mientras más alto el sueldo mínimo, más alta es la barrera de entrada al empleo. Y eso hay que tener también cuidado. Senador, ¿por qué la UDI se cuadra detrás de la postura del gobierno y no así el propio partido del presidente? Bueno, yo creo que Patricio Melero ha estado tratando de cooperar con el gobierno en esta materia y yo creo que es por actuar en forma responsable, por evitar el segundo elemento que yo quería mencionar, el populismo. La tentación populista, sobre todo en la Concertación, ha sido muy grande. Yo quiero recordar que la Concertación, cuando fue gobierno, proponía alzas del salario mínimo de porcentajes cercanos al 2%, no al 2,6% que plantea en términos reales de crecimiento del actual gobierno. Si eso es así, si la Concertación hubiera estado en el gobierno, su propuesta habría sido del orden de los 190.000 pesos. Eso es lo que habrían propuesto aplicando criterios anteriores. Si hablamos de populismo, pero hoy día están pidiendo muchísimo más. Y eso me parece una actitud populista que tenemos que evitar. Ahora, ¿qué hacemos? Yo pienso que lo razonable en esta materia es ir gradualmente acercándose a lo que consideramos el sueldo mínimo ético o deseable. Y por lo tanto ir de a poco avanzando. Y ojalá que el gobierno y las empresas puedan hacer un esfuerzo adicional, incluso a lo que ha planteado el gobierno. Ojalá que nos podamos acercar a los 200.000 pesos. Y eso es lo que tenemos que conversar en el Senado. ¿Cuánto más podemos hacer? ¿Podemos llegar a 196? ¿Podemos llegar a 197 sin causar un efecto mayor? Lo que creo que Renovación no debe hacer es poner un piso mínimo, rígido, o sea, de 200.000 pesos no me muevo, porque eso dificulta las conversaciones. Lo que hay que hacer es utilizar el buen criterio, la prudencia, para ver hasta dónde más se puede hacer.
Y el gobierno ha llegado a la conclusión que 193, yo estoy seguro, que conversaba incluso con los propios empresarios, aunque las pymes no tienen una voz muy unitaria y muy representativa, porque no tienen una buena organización de las pymes, la que tienen podría ayudarnos a ver cuál es el máximo que ellos pudieran hacer para acercarnos a lo que es justo, a lo que es deseable. Pero usted me habla de populismo, y si hablamos de populismo, también a la UDI se le ha criticado en ocasiones de lanzamientos de medidas y de programas y cosas populistas. Entonces, la pregunta es, en este caso, puedo hablar de CERNAC Financiero, por ejemplo, que ha sido bastante criticado por ciertos sectores. Sí, pero el CERNAC Financiero es un mecanismo de control de los consumidores que ha sido propuesto por el propio presidente Piñera. Algunos de los bonos que se exigen a ciertas épocas, es decir, ustedes tampoco, y el eslogan de la UDI es la UDI popular, o sea, tampoco podemos decir que la UDI es un partido que está dejando absolutamente de lado algunas cosas populistas. Sí, pero Francisca, entre popular y populista hay un mundo de distancia, porque ser popular es tratar de identificarse con la causa de la gente más vulnerable, con la clase media. Ser populista es hacer propuestas demagógicas sin realismo, sin responsabilidad. Sin duda, pero mi pregunta aquí apunta a lo siguiente. ¿Hasta dónde también no se da la señal como partido de estar defendiendo intereses corporativos al no querer aumentar el salario mínimo de 200.000 pesos? Bueno, yo creo que aquí se ha actuado con responsabilidad, quizás con demasiada responsabilidad. Yo, como digo, trataría de pedirle al gobierno y a la empresa un esfuerzo adicional a los 193. Creo que se puede hacer. Si lo que estoy diciendo es que uno no puede encajonar la discusión y decir, mire, de aquí no se mueve este partido, de menos de 200.000 pesos no nos movemos. Porque lo que hace es que la oposición diga, bueno, si un partido de gobierno establece ese piso, no me pidan a mí que establezca uno menor. Claro. Entonces se van un poco de alivio. Yo creo que lo que hay que hacer aquí es un trabajo responsable. Y como digo, la perspectiva a lo mejor debería ser plurianual, o sea, tener un programa de llegar a 250.000 pesos. Bueno, el ministro propone un mecanismo. Bueno, yo creo que eso es una buena solución, porque no puede ser que esta discusión sea una discusión que todos los años se efectúe y que se preste por lo mismo para variables, sobre todo en momentos electorales, porque se puede prestar al revés. Puede ser un gobierno populista y decir, no, vamos a 210 y producir un daño enorme en las pymes y aumentar el desempleo, porque aumentas la barrera mínima y por lo tanto complicas la situación. En esto creo yo que si uno tiene un horizonte de más años, que lo institucionaliza, en donde están las voces de los académicos, de los expertos, se oye a los empresarios, se oye a los trabajadores, se puede discutir con los datos objetivos del IPC, del crecimiento del país, del poder adquisitivo, las variables técnicas, y esas se van adaptando año a año. Me parece que podemos llegar a una situación de mayor responsabilidad. Pero mientras no tengamos ese camino, que me parece va a ser el único deseable, el único responsable, tenemos que hacer el máximo esfuerzo. Ni ponernos tan rígidos como el gobierno, que de 193 no me muevo, ni ponernos tan duro como Renovación Nacional, que dice de menos de 200 no apoyo. Porque ya hemos visto que hay parlamentarios de Renovación que dicen ya, vámonos de a poco, vamos caminando gradualmente, porque ese es el sentido común. Hagamos lo máximo posible, no lo máximo deseable, porque esa diferencia le puede costar muy cara al país y en esta materia hay que ser responsable. Senador, ¿cómo ve usted la discusión que se viene en los próximos días? Difícil, ¿Se va a llevar un saco de dormir a la sala? Bueno, la discusión al final se tiene que sacar votando, porque lo que ocurre es que si se rechaza, no se puede volver a plantear un reajuste de sueldo mínimo hasta un año más. Y seguimos con Entonces, el actual. Yo creo que eso va a facilitar el acuerdo de que se insista ante la Cámara de Diputados. O sea, yo veo muy difícil que el Senado mantenga el rechazo de la Cámara de Diputados, porque me parece irresponsable. Si la Cámara de Diputados debió haber aprobado y después entrar a la discusión fina de cuál es el monto al cual podemos aspirar, cuál es el porcentaje que se puede hacer. Y mientras se rechace, no hay posibilidad de discutir. Entonces, yo creo que el Senado va a aprobar, va a tratar de presionar, vamos a tratar de que el gobierno se comprometa con una cifra mayor, que nos parezca razonable y prudente, y sobre esa cerrar filas, pero al final reenviándolo a la Cámara de Diputados para que inicie de nuevo el proceso de acuerdo a los trámites constitucionales. Según sus propias estimaciones, ¿cuánto podría ser una cifra razonable? Bueno, razonable, no lo deseable, más cercano, razonable. Sí, no, razonable. Lo más cercano, no, lo deseable son 250.000 pesos. Sin duda. Lo razonable es ir incrementando sobre el IPC, sobre el aumento de la vida, de acuerdo al crecimiento y a las perspectivas de crecimiento, y a un esfuerzo adicional
que nos podría situar el 6%, es 193.000 pesos. Yo creo que es poco. Deberíamos estar acercándonos entre el 7 y el 8. Por eso digo 196, 197.000 pesos para ir avanzando, porque de lo contrario nos vamos a demorar 10 años en llegar al sueldo mínimo deseable. Y yo creo que ese esfuerzo lo tenemos que hacer. El país ha crecido, el país está en un nivel de mayor riqueza y esa es la que de alguna manera tenemos que empezar a repartir. Tenemos que ir cerrando las grandes desigualdades sociales que hay en Chile. Senador, y ese esfuerzo hay que hacerlo a partir de los ingresos. Usted me dice que el gobierno aquí no les plantea, no los invita a conversar, no tantea el terreno en términos legales con sus propios compañeros de equipo, que son ustedes, y después llama al orden, de cierta manera. ¿Cómo lo ve y cómo cree que debería ser esto? Yo lo veo mal, lo he dicho muchas veces y no he querido insistir porque ya parece majadería, pero en realidad creo que aquí el gobierno, que ha corregido parte de este trabajo, porque así funcionó durante los primeros meses y más allá incluso del primer año, en el proyecto del postnatal, en el de las bodas de oro, en el 17%, que enviaba proyectos y después había que corregirlo. Si no hubieran consultado, probablemente el proyecto que se hubiera enviado habría sido parecido al que salió. Y no fue así lo que ocurrió, perdiendo el gobierno un poco la tutoría total de la iniciativa. En ese sentido creo yo que hay que tener un poquito más de coordinación. ¿Es un tema de soberbia, cree usted? No, es un problema de falta de coordinación política. Yo creo que el gobierno no ha logrado tener una buena conducción política, tanto interna como en contacto con los parlamentarios y partidos de gobierno. Pero el ministro Larroulet igual hace la pega de El ministro Larroulet hace una labor muy útil y muy efectiva en la coordinación legislativa, pero en las decisiones políticas de fondo, eso escapa al ministro Larroulet, es parte del equipo político. Y yo creo que ahí se ha fallado. ¿La relación con Gispeder? Si este es un buen gobierno, que hace mucho, tiene mucha obra, pero parte del problema es que planta muchos árboles, como he dicho yo, pero no hemos logrado hacer un bosque, no hay unidad, porque no hay una conducción que le permita darle sentido a lo mucho que se va haciendo. ¿Cree que eso les va a pasar la cuenta en la próxima presidencial? Si no corregimos bien, vamos a terminar pareciéndonos a la Concertación, en donde efectivamente lo único que saben hacer es oposición, pero eso no es proactivo, no es positivo, no forma proyectos ni aún voluntades para hacer algo concreto que le ofrezcan al país. ¿Y usted cree que eran mejor oposición que gobierno, no? Nosotros lo hacíamos bien como oposición, porque éramos Por eso le pregunto. Nunca le rechazamos a los gobiernos de la Concertación. 20 años de oposición, yo creo que se aprenden 20 años de oposición. Pero por ejemplo, en términos del salario mínimo, fuimos muy responsables. Nunca le rechazamos un proyecto de aumento de salario mínimo, aunque nos pudiera parecer menor o insuficiente. Peleábamos porque se mejorara y hacíamos el esfuerzo. Y eso me parece que era una señal de responsabilidad, porque rechazar es una cosa muy dura. En cambio, la Concertación ha sido mucho más brutal, porque hay veces que ha sido sensata y entra al diálogo y al debate. Pero cuando quiere dar una señal política, a pesar de que eso causa un daño económico, como es el caso de pedir un alza del sueldo mínimo muy elevada, está dispuesta a hacerlo si eso le causa problemas al gobierno, si eso le quita popularidad al gobierno. Entonces, mayor razón para que el gobierno tenga una conducción política muy ordenada, porque si a la oposición le suma deficiencia o defecciones internas de la coalición de gobierno, porque no es consultada, obviamente el resultado por el gobierno es malo y sus encuestas van a seguir bajando. En cambio, si hay unidad, si hay disciplina, porque hay participación, a mí no me pueden pedir disciplina si a mí no me consultan lo que pienso, ni puedo yo aportar. Y no digo a mí personalmente, digo a los partidos, a quienes están a cargo de las distintas áreas. A los socios de la coalición y quienes llevaron al Lo que pasa es que estos no son socios pasivos y uno tiene además también una responsabilidad, porque yo no llegué ahí porque me lo pidió el gobierno. A mí me eligió la gente y yo tengo que responderle a mi gente. Y por lo tanto hay esta doble responsabilidad con mi gente, con la gente que me eligió, con mi región y con el gobierno que es mi gobierno. Esa doble responsabilidad tiene que ser bien administrada por el gobierno, algo que no ha hecho. Senador, para cerrar y brevemente, ¿qué le pareció la polémica que se ha levantado en los últimos días entre el exministro Velasco y el senador Gio Girardi? ¿Usted sabe de este tipo de prácticas? Bueno, ¿se puede dar cuenta de que pasan estas cosas? Yo no tengo conocimiento de que hayan ocurrido en el actual gobierno. En el gobierno nosotros le hemos Usted no llamaría para presionar, me imagino. Pero jamás, pues, uno ha propuesto nombres y ha pedido que se nombren en tales, y incluso a uno le han solicitado, oye, deme nombre. Es lo natural, uno es parlamentario de gobierno
y el gobierno no siempre conoce todos los nombres y tiene que de alguna manera juntar esos nombres. Y lo lógico es que a lo menos consulte a sus partidarios, consulta a muchos más y hay algunos que son vía concurso o alta dirección pública. Pero presionar o chantajear, como se ha señalado que hizo el senador Girardi, es una práctica que nosotros no hemos tenido y son de aquellas prácticas que efectivamente constituyen ejercicios lamentables e indeseables en la política. Yo no tengo información de cuánto se hizo, pero aquí ha sido reconocido por varios ministros de la Concertación de que estas prácticas ocurrían. ¿Esto se debería ir a la Comisión de Ética, por ejemplo? Bueno, es posible. Me han anunciado, yo presido la Comisión de Ética del Senado y por eso que no quiero pronunciarme del caso específico del senador Girardi, sino que del tema en general, porque si llega a la Comisión de Ética me tendría que inhabilitar por haber hecho un pronunciamiento previo respecto a la situación específica que a él le afecta. Sí, la verdad es que las inhabilidades también de moda estos últimos días. Y hay que tener cuidado con ellas, ¿no ves? Por eso yo creo que es una práctica condenable, no sé que se haya practicado durante este gobierno, no conozco nada ni ninguna queja. Y sí sé que se han admitido que se ejercieron estas prácticas en gobiernos anteriores, lo cual es algo muy lamentable porque introduce un elemento sucio, un elemento mafioso en el ejercicio de la política. ¿Va a solicitar una investigación usted? Vamos a conversar en la Comisión de Ética a ver qué podemos hacer y vamos a ver si es efectivo que nos ha llegado una presentación, porque me enteré solamente por la prensa. El secretario de la Comisión de Ética no me ha informado que haya llegado ninguna presentación a nuestra comisión respecto del caso específico de Guido Girardi. ¿Y usted de oficio podría hacerlo, por ejemplo? Nosotros podríamos hacerlo, pero bajo ciertas y determinadas circunstancias. No he estudiado si acaso esto específicamente cabe dentro de ella. Por ejemplo, en el episodio de intercambio, incluso de agresión verbal que hubo en el Senado entre el senador Navarro y el senador Pizarro, la Comisión de Ética de Oficio abrió un procedimiento. También me lo pidieron otros senadores, pero informalmente, ¿no? Lo hicimos nosotros de oficio. Y el martes es el plazo que tienen los senadores para dar cuenta de sus antecedentes y vamos a pronunciarnos sobre eso porque nos pareció que esa conducta estaba reñida con lo que se espera de un senador, con el respeto que se le da a la corporación y además fue hecha en la sala, en plena discusión legislativa. Entonces era bastante más evidente la necesidad de tener sobre eso un pronunciamiento. Sobre esto otro es más complejo, es distinto y tenemos que investigarlo para ver si de oficio podemos o corresponde que asumamos algo. ¿Novedades cuándo al respecto? La próxima sesión de la comisión, que debe ser probablemente el miércoles, seguramente ahí tendremos alguno. Bueno, espero entonces contar con su presencia para que nos cuente cómo avanza eso. Bueno. Cuando no tenga que inhabilitarse. Cuando no tenga que inhabilitarme, si me pregunta mucho me va a terminar inhabilitando. No se preocupe. Le agradezco esta entrevista y su tiempo. Y así dejamos esta entrevista en DF TV y yo los dejo invitados a una próxima.